Periodismo en Red presenta Revolutionary Company, audio directo, dímelo Chuck. Bueno, buenos días, seguidores de Periodismo en Red. Hoy en una nueva sección de Hablemos en Periodismo en Red nos encontramos con un invitado que hizo colaboraciones con Cafu Banton, con Flaco Flow y Melanina, y pues damos el gran honor y darle la bienvenida a Jaco Medina, saxofonista y clarinetista. Bienvenido, Jaco. Muchísimas gracias por la invitación, David. Es bien bonito estar acá. Un honor que estés aquí en Periodismo en Red, Jaco. Gracias. Bueno, Jaco, conocemos que los primeros pasos que diste en el mundo de la música fue pues gracias a la academia de la Universidad Distrital, la SAP, y pues me imagino que también te empezaste a mover de un modo empírico. Acláranos eso aquí en Hablemos en Red. En realidad yo tuve un periodo empírico como muy corto. Recién empecé a hacer música, como que, bueno, ahí como que uno conseguía información por internet, con los compañeros, con los amigos de la cuadra, pero ya después empecé a asistir de manera regular a una fundación que trabaja en Bosa, y pues ahí se llama Sumum Draco, y ahí empecé como a recibir clases ya de manera más formal, y finalmente cuando salí del colegio, duré como un periodo así como asustado, ¿qué hacer? Y finalmente, por influencia de la fundación de Sumum Draco, yo terminé estudiando música. Entonces ahí ya como que empecé mis recorridos. Todo siempre ha sido por la Distri. Inicié en una academia, que es un proyecto de extensión que tiene la Facultad de Artes de la Distrital, que es la Luisa Calvo. Ahí yo empecé a estudiar guitarra. Duré 3 años estudiando guitarra. Ya después de eso como que no pude seguir haciendo más con la guitarra, entonces como que empecé a buscar más caminos para poder seguir con la música. Entonces ahí como que empecé a prepararme en saxo, y finalmente pasé a la SAP. Hice el preparatorio 3 semestres, trabajé como otro semestre así como haciendo unos ahorritos, y ya ahí sí empecé a hacer la carrera que terminé en el 2020. Qué bueno escuchar eso, Jaco. Y adicional que te graduaste con honores, pues uno al graduarse, más en una universidad pública, y graduarse con tesis es algo fenomenal y algo transformador, porque pues sabemos muy bien que estas universidades tienen un nivel académico muy muy fuerte. Sabemos que hiciste una tesis sobre interpretación del lenguaje Bebop desarrollado por Charlie Parker. ¿Quién es Charlie Parker? ¿En quién te inspiraste para hacer esa tesis? Charlie Parker es como uno de los hitos del jazz, uno de los pilares de donde se empezó a construir un montón de cosas más. Entonces el bebop es una época del jazz donde empieza como una revolución, se revolucionó como se venía haciendo el jazz. Entonces a mí me llamó mucho la atención la forma de ejecutar el instrumento de Parker, de Charlie Parker, y de su como coautor, que fue Dizzy Gillespie, que era un trompetista que tenía unos cachetotes así que se les inflaba como sapos. Entonces es más por entender qué era lo que estaban haciendo, poder tomar algo de eso y meterlo dentro de mis interpretaciones, mis improvisaciones y todo eso. Entonces ese era el objetivo de esa tesis, como conocer el contexto, conocer cómo ellos empezaron a formar esa revolución, esa nueva corriente, y bueno, apropiarte algo de eso para mí, sí, de manera personal. ¿Qué otros grandes referentes tienes en la música del jazz? Ya que pues el saxofón hace parte de ese legado del jazz, y más el blues jazz también. Hay varios. Me gusta mucho. Ahorita último he estado como bastante pegado a un saxofonista que se llamó Dexter Gordon, que
que me parece, porque bueno, yo inicié tocando saxo alto, que es uno más pequeño que el que estoy tocando ahora, que el que aparece ahí en el video de Flaco Flow y de Cafú Antón. Entonces, en el momento de hacer la transición del pequeño al más grandecito, pues hay ciertas cosas que se ven estudiar y todo eso. Entonces, para conseguir un buen sonido y para conseguir una buena interpretación, estaba pensando como exactamente de la misma manera que tomé Charlie Parker y Dizzy Gillespie, empezar a estudiar a este señor Dexter, cómo es que suena sus interpretaciones, el sonido, las frases, todo eso, y tratar de aprender de todo eso. ¿Cómo trataste de que te dieras a conocer de algún modo con la gente alrededor? ¿Cuáles fueron las primeras colaboraciones que tuviste, Jacob? Bueno, yo en principio estaba como de profe allá en la fundación. Yo empecé recibiendo clases, después me motivé a estudiar y asimismo ellos me abrieron espacios para dar clases de participación ahí dentro de la fundación. Entonces yo duré como aproximadamente 8 años con ellos trabajando y llegó un momento en el que yo sentía que yo ya no quería ser más profe, quería tocar. Me retiré de la fundación y empecé como a hablar con parceros de pronto si tenían ahí algún grupo en alguna banda. Empecé a tocar en los Transmilenios y finalmente conocí un parche de chilenos y argentinos viajeros que estaban por acá por la Candelaria y empecé a tocar con ellos. Entonces después nosotros hacíamos harto calle en la Séptima, nosotros nos parábamos mucho en la Séptima. Ahí conocí a un turco, también viajero, y yo creo que la gente me reconoce más que todo por ese grupo. Nosotros nos parábamos mucho tiempo en la calle, tocábamos como Balkan, klezmer, medio jazzero, swing gitano, jazz gitano, que digo, y como toda esa onda de por allá de la Europa oriental, sí, y parte de Asia y parte de África. Entonces, trabajando con ellos en la calle, a la gente les llamaba mucho la atención la música, nos empezaban a buscar, empezamos a tener como algo de reconocimiento, empezamos a tocar con buenos grupos. En el 2015 estuvimos en un festival con Messier Periné, con Burning Caravan. Más adelante volvimos a hacer otros conciertos con Burning Caravan. En ese proceso en la calle, un día estábamos tocando, fue chévere, terminamos y se nos acerca un man. Oiga, parceros, muy chévere, me gusta mucho el proyecto. Yo también toco batería en una banda que se llama Escampida. Y yo, claro, yo los escucho. A mí me gusta mucho la onda ska y el reggae, entonces, como claro, no, yo los he escuchado el resto, no sé qué. Ahí cruzamos números y digamos, esa fue como mi primera super colaboración, que yo grabé 2 temas con ellos en el cuarto álbum, se me olvidó ahora el nombre, Revolution, creo que es Revolution. Ahí tuve la oportunidad de grabar 2 temas con ellos. Y ya más adelante pues me invitaban a sus conciertos y no sé qué, entonces eso fue chévere. También con uno de los chilenos que me conocí, recién me fui a la fundación, él empezó a tocar con un grupo de reggae que se llama Lion Reggae. De hecho, estas gorras de ellos. Y más adelante como que estaba necesitando un saxofonista para grabar su nuevo álbum, el International Party, y pues tuve la fortuna de participar también ahí en ese álbum. Jacob, ¿es difícil hacer arte, música en Colombia? Sí, es bastante guerreado, porque digamos, no hay demasiados espacios de participación, no solo tocando, sino como investigación, pedagogía, cosas de semilleros, qué sé yo. Y además de eso, como en el medio no es tan fácil, o sea, hay que todo el tiempo gestionar, hablar con gente, estarse relacionando.
para que como que de alguna manera empiece a ver ese flujo y empiece a salir trabajo y no sé qué. Pero en principio no es tan fácil, hay que guerrearla bastante. El gobierno actual y el que va a entrar en transición, el que entra, me imagino que algunas propuestas debieron sonarle pues a los artistas colombianos. Y el gobierno actual, ¿cómo ha hecho énfasis en cuanto al apoyo al artista, al músico en Colombia, a las diferentes artes que se mueven acá en Colombia? ¿Ha sido contundente ese apoyo o para nada? Yo en general no lo he sentido. De hecho, hasta estaban por ahí hablando de unir un par de festivales al parque y no sé qué, entonces como que no se siente demasiado apoyo. Con el gobierno que entra, a mí como que me llena un poco de esperanza, porque viendo lo que pasó en la alcaldía de Petro, hubo bastante apoyo, y de hecho yo por eso dejé de estudiar un periodo, un semestre que me puse a trabajar, fue porque tuve la oportunidad de trabajar en el programa de 40x40 que lanzó el distrito. Entonces, eso, por ejemplo, me parece un proyecto muy lindo, como involucrar gente que no tiene nada que ver, que de pronto ni siquiera alcanza a pensar que puede participar en ciertas cosas, en ese tipo de cosas del arte. Y hubo un incentivo, a ver, estaba demasiado, muy bonito como se había armado, porque se llevaba un proceso 6 meses y al final se realizaba una muestra súper grande. Entonces hicimos una muestra en el Jorge Eliezer, hicimos una muestra aquí en la Plaza de Bolívar, así como todo súper profesional, donde los niños se sienten así como, wow, estoy haciendo esto. Ese proceso me pareció súper bonito, y me parece que si se llega a aplicar de manera nacional, va a haber un cambio súper grande de manera estructural en deserción al estudio, por ejemplo, encontrar alternativas para hacer, no desperdiciar el tiempo pues en cualquier cosa que no vaya a ser de utilidad en un futuro, pues. Ahorita nombrabas unas colaboraciones, discúlpame, Jacob, colaboraciones destacadas que ha tenido, por decir, con otros artistas y demás. ¿Cuáles son los más emblemáticos que has estado, y si ahí incidió un poco el apoyo por parte del gobierno o para nada? Generalmente con los artistas que he participado, todos son son artistas independientes, todo lo autogestionan, todo tratan de conseguirlo, tratan de buscar financiación por distintos lados. Entonces, como que en realidad no he sentido tanto la presencia del Estado en este tipo de iniciativas. De esa transición y todo eso, llegar a colaborar con Cafu Banton, artistas de calibre alto, cuéntanos, por decir, la primera experiencia con Cafu Banton, ¿cómo fue también contactarse con Revolutionary? ¿Me corriges el nombre, por favor? Sí, Revolutionary Films, sí. Eso. Pues fue como un poco coincidencia, porque el saxofonista que trabaja ahí con Revolutionary Films, el que estaba, digamos, antes, como que no podía para esas fechas, entonces me envió a mí. Y obviamente, al saber uno la calidad de trabajadores, pues de artistas con los que uno va a trabajar, pues es súper emocionante. Como uno piensa, wow, yo bailaba los temas de Semana hace 10 años, no sé, hace 12 años, cuando subía a los bares de reggae por allá de Bosa y nos poníamos a bailar y escuchamos la música del man. Y como ahora tener la oportunidad de tenerlo al lado, de poder aportar algo a la música que él está haciendo, es súper bonito. Siempre me ha parecido como bonito que alguien considere que uno
toca bonito, que quiere tenerlo ahí en su trabajo. Entonces, después de esa sesión con Cafu Banton, al Shaq, que es el que dirige todo, como el jefe, el Pluma Blanca, pues le gustó y me llamó para la segunda de Flaco Flow y Melanina. Entonces, también, así como no, estos manes también tremendas leyendas, ¿no? Qué emoción, voy de una, claro, no importa. Entonces, ¿y cómo fue? Demasiada emoción, muy bonito. También fue una experiencia muy, muy chévere compartir escenario con Flaco Flow y Melanina. Por supuesto, sí. Y ya ven compartido. Hace años uno diciéndole a los amigos, no, voy a grabar un tema con ellos. No, no, bien, no, uy, genial, lo felicito, ¿no? Es bien bonito eso. ¿Qué otros artistas de ese mismo nivel, pues sin desmeritar a los demás músicos que están empezando, están llevando su trayectoria, qué otros artistas también has colaborado? He visto que te mueves mucho con colaboraciones, Jaco. Pues lo que comenté ahorita, el último álbum de Lion Reggae, con Escampida, y ahorita estamos como lanzando un nuevo proyecto con el rapero de Sistema Solar, con John Pri. Okay. Él está lanzando como su proyecto de solista, ya sacamos un sencillo que se llama... se me confundió con el tema de Cafu Banton, porque tiene el nombre parecido. El Gueto del Basile se llama, En el Gueto del Basile. Entonces, para que lo escuchen. Entonces, claro, estamos preparando también más temitas ahí, esperamos lanzar. Como que regularmente estamos lanzando unos sencillos. Estamos armando un repertorio ya para ir por ahí, espero un mes y medio estar en escenarios. ¿Qué otros géneros? Veo que te mueves también mucho por la parte del reggae, el rap, y ahorita que sé que Sistema Solar mueve un poco como la champeta. ¿Qué otros géneros te mueves más, Jaco? En realidad a lo que me llamen. Lo que más disfruto tocar es la música pelayera, como porros, fandangos, cumbias. Eso me gusta mucho, tocarlo en clarinete. Me gusta mucho el jazz, pues estudié jazz. Me gusta mucho lo tropical salsero, lo escucho harto y a veces me prendo los temitas, los toco en guitarra. Me gusta mucho el ska, el reggae. Y ahorita último he estado como involucrándome más con esta onda del rap, del hip hop, todo esto. También me ha gustado bastante. Vemos una línea de instrumentos que como músico debes conocer también varias énfasis en cuanto a los instrumentos. Y en esa línea veo que también el saxofón es un instrumento de los más difíciles. ¿Es así? ¿El saxofón es uno de los instrumentos más difíciles en cuanto a la trompeta, la batería, el bajo, la guitarra? Yo creo que la conclusión que llegamos los músicos es que todos los instrumentos son difíciles, dependiendo hasta el nivel de donde uno lo quiera llevar. A veces uno ve como, no sé, alguien que llega con una guacharaquita y uno, solo va a tocar guacharaca, y empieza a tocar y se suelta y empieza a hacer. Y uno queda así como, ese man, ¿cómo hace eso? Una simple guacharaca o algo así, un triángulo. Entonces es más como la disciplina que uno tenga con el instrumento y hacia hasta dónde lo quiere llevar. Yo creo que es más eso, que decir, no, la trompeta es más difícil por esto, o el saxofón es más difícil por esto. Cada uno tiene su diferencia y el que se enfrente a ese instrumento va a tener que resolver esas diferencias, esas dificultades de cada instrumento. ¿El saxofón o clarinete? Saxofón. Sí, ¿por qué? ¿Por qué, Jaco? Saxo porque... No sé, de hecho yo también me pregunto por qué, porque yo inicié fue tocando guitarra y quería ser guitarrista por el resto de la vida. Y como no pasé a ninguna otra universidad, no salí de la Calvo,
Entonces empecé fue a prepararme en saxo, así como plan B. Y ya después pasé a la SAP y no sé qué, empecé a estudiar saxo en la SAP, pero yo seguía así con el guayabo y no, la guitarra. Y ya después poco a poco como que el saxofón se fue tomando todos los espacios, ya solo tocaba saxo, después empecé a tocar clari, entonces tocaba saxo y clari, ya la guitarra casi no la tocaba para nada y se fue pasando y pues, siendo que estudiaba saxofón, entonces me tocaba estar bien juicioso, cumplir con todos los contenidos de la universidad y no sé qué. Entonces yo creo que ha sido más la costumbre de estar todo el tiempo en el ejercicio. ¿Qué mensaje dejarle a los seguidores de Periodismo en Red y a la audiencia en general de que el músico, el artista en Colombia y a nivel mundial no se desmerita a comparación de otras facultades que se estudian en diferentes carreras en esto? ¿Por qué al músico, por qué al artista se le cataloga o se le desmerita su trabajo? Sabiendo que también es un esfuerzo también grande que hacen ustedes. Sí, es bastante esfuerzo aprender a tocar un instrumento, bastante, pero bastante tiempo que uno le invierte. No sé por qué será, quizás la gente al verlo piensa que es fácil, solo está cantando, solo mueve los deditos, no, solo sopla. Pero es más como el no haberse enfrentado en realidad a qué es hacer eso. Entonces, mi consejo es como si uno no sabe a ciencia cierta cómo se hace algo, como mejor proceder con cautela, como preguntar, para no quedar uno como ignorante. Entonces, sí, como proceder con cautela, si uno no sabe algo, como preguntar como si uno fuera un niño, esto por qué, y no pasar como por soberbio y como porque uno lo sabe todo y no, entonces eso es tan fácil porque cobran tanto, porque no sé, etcétera. Un montón de comentarios siempre, o de eso sí se vive, o eso se estudia, o tocas todos los instrumentos, no sé, siempre pasan cosas de eso. Entonces, no sé, ser cautelosos con eso, sí, no sé, no ir como tan, sí, ir como niños, preguntar por qué. ¿Jaco canta también o dedicado 100% a los instrumentos? Sí canto, de hecho soy profe en un jardín y pues me toca cantarle a los babies todo el tiempo. Entonces, pero así como de manera profesional no lo he hecho tantas veces. Sí lo he hecho, pero no, como que a veces no siento tanta confianza para enfrentarme al público cantando. Creo que a veces me siento bien, a veces no tanto, pero a ver si algún día me animo totalmente. Claro, y por lo que tienes también un tono de voz como grave, entonces sí. Ayuda un poco para hacer todo eso. ¿Por qué no canta? Canta y después se pone a tocar un solo de saxo y mejor dicho. Claro. ¿Cuál es el paso a seguir, Jaco? Ya para ir cerrando, ¿cuál es el paso a seguir con otros artistas? ¿Qué es lo que les... Jaco? Hoy, 25, voy a estar tocando en la Media Torta en un festival de la Alianza Francesa con un grupo que se llama Golpe Cruzado. Entonces, por si quiere asistir ahorita. Claro. Igual yo en mis redes todo el tiempo estoy publicando dónde estoy tocando, ¿sí? En donde van a haber concierticos, donde van a haber talleres o cualquier cosa, yo todo lo estoy publicando ahí. Claro que sí, Jaco. Jaco, un honor que hayas estado aquí en Periodismo en Red y que nos hubieras contado las experiencias con Cafu Banton, con Flaco Flow y Melanina y los que te esperan sin números. Entonces es un honor que hubieras estado acá en Periodismo en Red, en Hablemos. Muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido. Bueno, seguidores de Periodismo en Red, después de mostrar a este gran artista aquí en Colombia, en Bogotá, cerramos el día de hoy aquí en Hablemos en Periodismo en Red. Nos pueden seguir en TikTok, en YouTube, que estamos presentes ahí. Muchísimas gracias y una vez más nos veremos. Gracias. Muy buen día, que estén muy bien. Abrazos.